Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy, junto con Carla, profesora de Historia, y Lucas, profesor de Lengua y Literatura, nos preguntamos: ¿qué papel tuvieron la imprenta y los periódicos en la independencia argentina? En 1810 se fundó la Gaceta por Mariano Moreno. Las noticias circulaban mediante el telégrafo mercantil, publicado por Belgrano, después pasaron para el Semanario de Agricultura, publicado por Hipólito Vieites, y en 1810 Mariano Moreno publicó la Gaceta. Bueno, en realidad las noticias circulaban muchísimo por correspondencia. No serían mucho los diarios, pero en sí creo que la actividad periodística nació en 1801 con la creación del telégrafo mercantil por Francisco Cabello y Manuel Belgrano. Para mí, los diarios que mayor se leían en esos momentos habrá sido el telégrafo mercantil y muchísimo la Gaceta de Buenos Aires, pero más en Buenos Aires. Se leía en la Gaceta, en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fueron el telégrafo mercantil y la Gaceta. Creo que le pondría Jardín de la República. No, Tucumán, Jardín de la República. Podría ser se rompieron las cadenas o la independencia en Tucumán. Se declaró la independencia en Tucumán. ¿Será posible que después de 6 años de experiencias no se haya fijado la opinión acerca del sistema de gobierno que nos es más conveniente? ¿Eso es textual? Así, exacto. Se publicó el 27 de julio de 1816. Tal vez es un poco larga, pero se entiende perfectamente. Más que descubrir si la pregunta está bien construida, yo que soy curioso quiero saber quién la escribió y a qué se refiere. Te doy algunos datos. Se publicó pocos días después de la declaración de la independencia. En un periódico de la época, El Censor. Sí, publicación que representaba las ideas del Cabildo de Buenos Aires. Su editor quería interpelar al poder, pero también a sus lectores. Momento, si respondía al Cabildo, entonces apoyaba al gobierno patrio. Bueno, el escenario no era tan simple como se veía en las revistas que leíamos de chicos. Villiquen. Anteojito. Chicos, corrían tantas tensiones por las Provincias Unidas que podían darse historias como esta. Escuchá, el diario que representaba el Cabildo lo escribía su editor, José Antonio Valdés, un cubano de 35 años que llegó a Buenos Aires después de participar en batallas por la independencia en Chile. Hombre de mundo. Parece que le gustaban los territorios en conflicto. En 1817, Valdés viaja a Europa para cumplir un encargo del gobierno del Río de la Plata. Era una misión diplomática ante los emperadores de Alemania y Rusia, pero cuando llega lo acusan de impostor. ¿Quién? Bernardino Rivadavia, el representante de las Provincias Unidas ante las Cortes Europeas. Después va a ser presidente.
Es más, Rivadavia afirma que Valdés es el redactor de un texto distribuido por la delegación española en contra de la revolución rioplatense. EPA acusa de contrarrevolucionario a uno de los editores más importantes de las Provincias Unidas. Valdés nunca más volvió a Buenos Aires. ¿Y era así de verdad? ¿Era un impostor? La duda queda, pero lo que te puedo decir es que los comienzos del siglo XIX son tiempos de disputas y tensiones, y eso llegaba a los periódicos. Tiempos tormentosos y prensa acalorada. La imprenta. Con esta máquina y otras parecidas se imprimían los periódicos que contaron la revolución y la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero, ¿cuánto de unidas estaban las provincias en ese tiempo que va entre 1810 a 1816? En este mapa está la Liga de los Pueblos Libres, bajo la protección de José Gervasio Artigas. El noroeste es territorio del Ejército del Norte, que se apoya en los pueblos de la región y cuyo es, después de 1814, la base de poder de José de San Martín. Los distintos colores del mapa lo demuestran. La crisis de legitimidad del gobierno central, que manda desde Buenos Aires, va en ascenso. Tanto que en 1815, después de la conformación de cabildos abiertos en distintas ciudades, Carlos María de Alvear, el director supremo, renuncia a su cargo. Sobre todos estos temas escribían las plumas rioplatenses. ¿Quiénes consumían esas noticias? Sus lectores y lectoras eran diversos. Una sociedad en transición que venía de un esquema muy estratificado. Bajo el poder colonial de España, el pueblo estaba dividido en castas. Castas que se entremezclaban, claro, españoles, criollos, indios y negros. También mestizos, mulatos y zambos. La posibilidad de cambiar de lugar en esa pirámide era difícil. Nacer con determinado origen y color de piel condicionaba. Es así que a cada casta le correspondía un lugar social y una posición económica. Si eras blanco, había que demostrar la pureza de sangre a través de testigos o documentos. La cosa era así. La élite española y sus descendientes, o sea, los blancos, se consideraba de sangre pura. A diferencia de los plebeyos, indios, negros, mestizos, pardos, mulatos o zambos, a quienes consideraban jurídicamente inferiores. En esa sociedad con tensiones entre los diferentes grupos que sostenían un equilibrio inestable en las diferencias, apareció un elemento que interesaba por igual a todos. Los periódicos. En la era de la emancipación se convirtieron en un instrumento de peso político. Había que saber, el pueblo quería saber, de qué se trataba eso de la revolución y también eso de la independencia. Te lo digo así y no estoy exagerando. Bueno, tal vez un poquito. En los años previos y posteriores a la Revolución y la Independencia, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, leían hasta los analfabetos. Es una forma de decir, por supuesto. Es una forma de decir que esconde una verdad, porque el periódico se leía en la calle, en las tertulias, en la iglesia o en las pulperías. Y estaba el que leía, sí, pero también los y las que escuchaban. Y en este sentido eran distintos a los libros, inaccesibles para muchos. La prensa escrita estaba a mano, a un bajo precio y con variedad de temas. Fue una manera de crear nuevos lectores y lectoras y ayudó a difundir las ideas independentistas. Se trataba de un nuevo medio de comunicación y produjo una ruptura con el pasado cultural, basado en libros. Pero además, leer o escuchar cuando otro u otra leía en voz alta posibilitaba que la información circulara. El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. Eso escribió Mariano Moreno a pocos días de la Revolución de Mayo. ¿Y vos? ¿Qué sabés de los inicios del periodismo en nuestra tierra?
el 7 de junio se eligió como Día del Periodista, ya que ahí nace la primera emisión de la Gaceta de Buenos Aires, dirigida, escrita y creada por Mariano Moreno. Porque el 7 de junio se emitió por primera vez una volanta de la Gaceta. Se eligió este día porque se emitió la primera volanta de la Gaceta publicada por Mariano Moreno. El rol que tuvo la prensa era exponer las dos posturas de lo que estaba pasando en la independencia. Yo creo que se encargaban de representar todas las posturas. En realidad el rol que tenían quizás empiezan a nacer mucho los lados partidarios, la prensa partidaria y relatan muchísimo cómo veían ellos los partidos. En los años siguientes mantuvo también así, exponiendo ciertas posturas de algunos temas. En todos estos años la prensa se encargó de mostrar las opiniones de todas las personas. Y se profundiza muchísimo más lo partidario dentro de la prensa. ¿Te parece que es demasiado decir que los periódicos impulsaron la participación popular en el proceso de independencia? Lo dijiste muy bien y no es para nada exagerado. La lectura cotidiana configuró una nueva forma de circulación de ideas y las personas comenzaron a asociarse para leer en grupos. Es que el clima de época debería ser apasionante. Pensá que se vivían tiempos revolucionarios. Y la prensa puede decir que estuvo ahí. ¿Querés recordar cómo fue esa historia? Vamos, que nos corre el león, dicho de periodistas. A mediados del siglo XV, Johann Gutenberg desarrolló el invento de la imprenta. Sin Gutenberg, seguramente no estaríamos hablando de la prensa escrita del 1800. La cuestión tecnológica fundamental fue tener las letras separadas, tener varias letras de cada tipo y poder armar palabras, oraciones y párrafos en un tamaño que se llama caja tipográfica. Primero se imprimieron libros y luego le llegó el momento a ese dispositivo particular de transmitir noticias, el periódico. Nacía la comunicación masiva también en el territorio de las Provincias Unidas. Trajo consigo muchísimas evoluciones en conceptos sociales, más que nada, porque había muchas personas que la concebían como que era una enorme oportunidad para empezar a distribuir la información y otras personas que realmente temían por esta propagación tan masiva y tan compleja de la información. Real Imprenta de Niños Expósitos. Acordate bien de este nombre porque va a ser muy importante previo a 1816. Es la primera imprenta que funcionó en Buenos Aires. Después llegaron otras y eso permitió el desarrollo de la prensa escrita. Pero vamos a lo nuestro. 1801, recién entrados en el siglo XIX. El primer periódico que se fundó en Buenos Aires fue el Telégrafo Mercantil Rural, Político, Económico e Historiógrafo del Río de la Plata. Título largo, ¿no? Publicó 110 números, 2 suplementos y 13 ejemplares extraordinarios. Fue clausurado en 1802 por el virrey Joaquín del Pino. Parece que lo consideraba burlón y que afectaba los intereses de los españoles. Ya les quedaba poco tiempo en estas tierras. Si yo te digo Manuel Belgrano, vos pensás en la bandera, seguro. También en sus campañas al Alto Perú. Te tengo una noticia. También lideró un periódico, El Correo de Comercio se llamaba. Guardate la carta de Belgrano porque en un rato la vamos a volver a usar. Ahora le toca el turno a los periódicos que contaron la revolución y la independencia. El 7 de junio de 1810, a días de la Semana de Mayo, se fundó la Gaceta de Buenos Aires. De ahí viene la creación del Día del Periodista. Era el portavoz oficial del nuevo gobierno. Fue fundado por Mariano Moreno, secretario de la primera junta. Mirá lo que escribió en el primer ejemplar. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires. La Gaceta tuvo un lugar importante en la revolución que recién nacía y fue testigo cercano de los gobernantes, que ya no eran los españoles, eran criollos.
Dejó de publicarse en 1821 cuando Rivadavia lo suplantó por el registro oficial. El Censor fue la primera prensa opositora. Comenzó a publicarse en 1815. En su primer número, Valdés, su editor, escribió que el objetivo del periódico era reflexionar sobre todos los procedimientos y operaciones injustas de los funcionarios públicos y abusos del país, ilustrando a los pueblos en sus derechos y verdaderos intereses. En 1810, el Cabildo fue la institución en donde se gestó la Revolución de Mayo por una situación muy específica. Era un espacio libre de españoles. Pero el Cabildo era más que ese símbolo que todos tenemos a mano para hablar del 25 de mayo. Era una institución colonial formada por vecinos que cumplía funciones municipales y tenía intereses propios. Por ejemplo, impulsar la idea de construir un gobierno centralizado. ¿Con sede en dónde? En Buenos Aires, por supuesto. El Censor dejó de publicarse en 1819. Se suma también una publicación más, La Crónica Argentina, que no solo era opositora al gobierno patrio, sino también al Censor. Lo tildaba de monárquico. Ahora me queda claro cómo es que un diario opositor representara al Cabildo de Buenos Aires. Me pregunto si en esos tiempos existía la libertad de prensa. Ni bien se inició el movimiento de mayo, se estableció la libertad de imprenta. Mirá lo que decía el artículo 1. Todo hombre puede publicar sus ideas libremente y sin censura previa. ¿Era así nomás? ¿Se podía publicar sin restricciones? Bueno, también dice que podría considerarse como delito una publicación que ofendiera a derechos particulares, molestara a la tranquilidad pública, la conservación de la religión católica o la constitución del Estado. Lo explicaban como un abuso de libertad. Me imagino que los límites eran difusos. Por esa razón se creó la Junta Protectora de la Libertad de Imprenta. Su función era constatar la existencia de un delito y evitar la arbitrariedad en los castigos que imponía la justicia ordinaria. ¿Y cómo se informó la Declaración de la Independencia en 1816? Esa es una linda historia para contar. Profe Lucas, allá vamos. Vamos, que quiero ver la Casa de Tucumán. La Casa de Tucumán, los congresales, el acta de la Declaración de Independencia. No solo de España, de cualquier potencia extranjera. Cada sesión de la famosa asamblea se inscribía en un acta y después se sintetizaba en el periódico El Redactor del Congreso Nacional, a cargo de Fray Cayetano Rodríguez. Le transmitían garra patriótica. Mirá, 9 de julio de 1816. Este fue el día memorable, estimado por la Providencia para romper las cadenas que vergonzosamente nos ligaban al carro de la despótica dominación europea. ¿Qué discutían los congresales? ¿Qué los preocupaba? El punto más importante era definir el futuro del Estado. ¿Se iban hacia una república o una monarquía? Belgrano, el líder del Ejército del Norte, proponía una monarquía. Pero ojo, no cualquier monarquía. A Belgrano ni se le ocurría importar un príncipe europeo. Él apostaba al pueblo americano. Quería entregarle el trono a un descendiente de los incas. ¿En dónde se publicó su proclama? En el Censor, el 27 de julio de 1816. Te leo un fragmento. He sido testigo de las sesiones en que la misma soberanía ha discutido acerca de la forma de gobierno con que se ha de regir la nación, y he oído discurrir sabiamente en favor de la monarquía constitucional, reconociendo la legitimidad de la representación soberana en la casa de los incas y situando el asiento del trono en el Cusco, tanto que me parece que se realizará este pensamiento tan racional, tan noble y tan justo con que aseguraremos la losa del sepulcro de los tiranos. La Crónica Argentina, otro diario crítico, decía que esto del rey era una gran trampa, que se proponía instaurar una monarquía indígena para que fuera destronada por los españoles. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta historia? Tal vez ahí está el error, en la lupa que elegiste para analizar los hechos.
Es mejor pensarlo como un territorio en pugna, en donde todo, casi todo, estaba por pensarse. En ese escenario, los periódicos instalaban las noticias desde sus propias miradas políticas. Eran claros y explícitos en sus posiciones. Pero lo que queda fuera de toda duda es que en 1816 comienza nuestro largo proceso de emancipación nacional. A mí me queda Belgrano y sus sueños con monarcas de acá, hijos del Inca, y un acta de independencia en quechua y guaraní. También la letra de la prensa, que es una manera de hacer política. 1816. Independencia. Se publica, se imprime.